Que el Señor Jesucristo te bendiga. Seguimos estudiando esta unidad que se llama Creciendo en nuestra relación con Dios. Y una de las claves para nosotros crecer en nuestra relación con Dios es tomar en serio la palabra de Dios que está escrita, porque en ella usted y yo encontramos sabiduría. Eh, Debemos tener un plan para nosotros poder crecer en la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 4, verso 6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechasteis el, la ley de Dios, desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de Dios. También te olvidaré y me olvidaré de tus hijos. La palabra de Dios nos dice que el profeta Oseas consideraba, de acuerdo con las escrituras, tal y como Dios se lo había indicado, que este fue el principal problema de la nación hebrea, del pueblo de Israel. Y es que, amado hermano y hermana, nosotros debemos reconocer y reflexionar acerca de cómo estamos en nuestra vida espiritual, qué tan satisfechos estamos con nuestro crecimiento espiritual y con nuestra relación con Dios. A través de la relación espiritual que tú y yo tengamos con Dios, así será nuestro crecimiento y nuestra vida espiritual. Las consecuencias de olvidar la palabra de Dios, de no tener una vida devocional, son amplias en relación con el enfriamiento espiritual de las personas. Comienzan malos pensamientos, malas acciones, regresamos al pecado que nos había alejado de Dios y nos enfriamos a tal punto que podemos incluso perder nuestra salvación y nuestra vida eterna. Pero si tú y yo conocemos la palabra, si tú y yo conocemos las escrituras y tenemos vida devocional, la misma palabra de Dios nos trae una serie de ventajas y de bendiciones. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A través de la palabra de Dios, tú y yo somos transformados. Nuestra alma comienza a recibir alimento espiritual que fortifica nuestra fe y nos levanta como hombres y mujeres de bien, como hombres y mujeres fuertes para resistir al diablo, someternos a Dios y para que Él huya de nosotros. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en tu presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel del que tú y yo tenemos que dar cuentas. En la medida en que la palabra de Dios, nosotros la leemos, toma vida y nos da a nosotros las bendiciones que ella misma promete dar al que se acerca a ella. Cuando tú y yo tenemos un corazón dispuesto a buscar a Dios, este se convierte en una tierra fértil donde la semilla, que es la palabra de Dios, es sembrada y crece hasta dar mucho fruto, y los frutos del Espíritu son gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, justicia, templanza. Y contra todas estas cosas ya no hay ley. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es la que radica en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Y cuando vemos en la palabra de Dios que estos frutos nos pueden alcanzar, ¿qué impide entonces el crecimiento espiritual? En este caso, la palabra de Dios no va a ser impedida porque el Espíritu Santo es el que fluye en el hombre y la mujer que hacen de la palabra un deleite para sus vidas espirituales. Y nos dice la Biblia en Hebreos 5, del 11 al 14, lo siguiente. Nos dice: acerca de esto tenemos mucho que oír
y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis la necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos evitar ser apóstatas de la fe. Es a través de la palabra de Dios que tú y yo podemos alcanzar experiencia suficiente al ejercitar nuestra fe. Pero hay mucha gente que tiene años de estar en una congregación y no se ha ejercitado en la fe. Y por eso son tan valientes emocionalmente. Van de iglesia en iglesia, no echan raíces, no son estables en la oración, no son estables en la vida devocional, no son estables en las promesas de la palabra de Dios y pasan continuamente de pecado en arrepentimiento, en ese círculo vicioso y no crecen espiritualmente y buscan que siempre alguien les hable acerca de alguna palabra profética que les levante el ánimo, porque son emocionalistas. Pero la Biblia nos habla de que este tipo de personas son personas que tienen que estar en los primeros rudimentos de la fe, tienen que estar recibiendo ese tipo de cosas, esa leche espiritual, cuando ya deberían tener alimento sólido y más bien ser ellos o ellas quienes están fortalecidos en la fe y quienes estén predicando y animando a otros a volver a los pies de Cristo. Debiendo ser ya maestros, anhelan siempre esa palabra de ánimo, tienen que estar reconciliándose con el Señor. Entonces, hermano y hermana, ¿cómo puede la vida de un cristiano ser realmente viva y eficaz? Manteniendo una serie de principios, desarrollando, por ejemplo, una buena vida devocional. Hay muchas cosas que pueden ayudarte en tu vida devocional. Por ejemplo, tener un plan diario de la lectura de la palabra de Dios, un plan diario, por ejemplo, de leer la Biblia en un año, o bien un segundo plan que es cuando lees la palabra, preguntarle a Dios, Dios, ¿qué es lo que me estás tratando de decir a través de este pasaje de las Escrituras? Eh, o incluso en tu corazón decirte, bueno, tengo algo que me gustaría decirle al Señor a través de esta lectura de la palabra. El, el plan de un devocional donde tú reflexiones te va a hacer crecer más espiritualmente. Puedes tener también a la par tuya un cuaderno, una libreta que se convierta en un diario espiritual donde anotes los momentos especiales en que Dios te está hablando para que los estés reflexionando y que hayan tocado tu corazón, escuchar una buena predicación, ver las dificultades y los conflictos y las decisiones que tú tienes y confrontarlas con la palabra para que Dios te dé sabiduría para poder vencer. A través también de un devocional, tener también un plan de oración. En el plan de oración, 5 minutos, luego 10 minutos, después 15 minutos. Lo que puedes hacer es comenzar, por ejemplo, con la oración del Padre Nuestro y sustituir una serie de palabras del Padre Nuestro por una oración tuya. Entonces tú le dices, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Ahora le tendrías que decir, Padre, mi Padre, tú que estás en los cielos. Y comienzas a sustituir las palabras hasta que te das cuenta que estás haciendo una oración que nace de tu corazón al Señor. Estas disciplinas espirituales te ayudarán a mantener
firme el gozo de la salvación. Ese gozo de la salvación, donde el salmista le decía al Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Es el que tú y yo no podemos perder. Estas disciplinas tienen el objetivo de acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Dice la palabra, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Tener una lectura de un buen libro o alguna otra cosa, no sé, de repente tienes más ideas, puedes escribirlas ahí en los comentarios. Y incluso puedes decirme qué cosas te han ayudado a tener una vida de oración, una buena vida devocional, para que las estemos leyendo. El propósito es que tú y yo hagamos planes para encontrarnos a través de la palabra todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y seremos personas que vamos a crecer y mejorar en nuestra relación con Dios. Que estas palabras y estos consejos te sigan y te guíen a la vida eterna. Si no tienes donde congregarte, aquí al final quedan las opciones para que tú puedas venir a nuestras reuniones. Si vives acá en Pérez Celedón, y estaremos ampliando más acerca de cómo acercarnos al Señor y cómo ser mejores hombres y mujeres creciendo en nuestra relación con Dios. Que Dios te bendiga.